¿Qué harías si la noche más importante de tu vida se convirtiera en una escena del crimen y tú fueras la víctima? Hoy te contaré cómo una mujer traicionada no derramó ni una lágrima, sino que activó un protocolo para destruir al hombre que le mintió. Si te gustan las historias de venganza inteligente, no esperes más. Suscríbete al canal, dale like a este video y activa la campanita para no perderte ni un detalle de este plan maestro. Aquella noche en el Hotel Plaza debía ser la culminación de todo. Para Olivia Chin, cada detalle del resplandeciente salón era un reflejo de la vida que ella e Eisen habían construido meticulosamente a lo largo de 5 años. El sonido de las copas de champán, las conversaciones educadas de la élite jurídica de Nueva York, el brillo de los candelabros de cristal, todo parecía una celebración no solo de su ascenso a socio, sino de la solidez de su futuro. Sentía el peso reconfortante del anillo de compromiso en su dedo, un diamante que no solo simbolizaba un compromiso, sino una asociación basada en la lealtad y los sueños compartidos. Olivia, con su mente analítica y su corazón contenido, no era una mujer de grandes demostraciones, pero aquella noche, un orgullo sereno y profundo la invadía. Observaba a Eisen desde el otro lado del salón, el novio perfecto, el futuro brillante, y sentía que todas las piezas del rompecabezas de su vida finalmente encajaban con una precisión matemática. Eisen era el sol alrededor del cual todos los planetas de aquella fiesta parecían girar. Carismático, seguro de sí mismo, se movía entre los socios senior y los jueces influyentes con una facilidad que Olivia siempre había admirado. Ella conocía el esfuerzo detrás de aquella actuación, las noches en vela, la ambición voraz, la dedicación implacable, y ella había estado a su lado en cada paso, la socia silenciosa, la experta en informática forense, cuya mente metódica a menudo lo ayudó a organizar los casos más complejos. Ella era su roca, su puerto seguro, y se deleitaba con ese papel. Mientras un colega de Eisen la felicitaba por el ascenso de su prometido, Olivia solo sonreía, una sonrisa genuina que llegaba hasta sus ojos. Se sentía parte de aquella victoria, la arquitecta invisible detrás del trono que él estaba a punto de asumir. En ese momento, el amor que sentía por él era algo tangible, una certeza tan sólida como los pilares de mármol de aquel hotel. Lo perdió de vista por un instante, mientras él se despedía de un grupo cerca de la entrada. No fue una preocupación, solo un lapso momentáneo de atención. Su mirada vagó por el ambiente, registrando los rostros, las sonrisas, la red de poder que se tejía allí. Fue entonces, cuando un movimiento en un pasillo lateral, un rincón menos iluminado que llevaba a las terrazas privadas, llamó su atención. Era un lugar de paso, no de permanencia. Una pareja se abrazaba en la penumbra, buscando una privacidad que el salón principal no ofrecía. Olivia desviaría la mirada, por respeto, pero algo en la postura del hombre la hizo detenerse. La altura, el corte del traje, la manera en que la mano reposaba en la cintura de la mujer. Su corazón dio un vuelco de reconocimiento, incluso antes de que su mente pudiera procesar la información. La respiración se le quedó atrapada en la garganta, y el alegre zumbido de la fiesta comenzó a transformarse en un ruido blanco y distante. La mujer se giró ligeramente, y la luz tenue incidió sobre su rostro. Vanessa, la consultora recién llegada a la empresa asociada, cuyo nombre Eisen había mencionado algunas veces con una estudiada neutralidad. Y entonces, él la besó. El cerebro de Olivia, entrenado para analizar datos en nanosegundos, registró cada detalle con una claridad brutal y dolorosa. No fue un beso robado, un error de cálculo producto de la embriaguez. Era un beso de intimidad, de hambre, de familiaridad. La mano de él subió por el cabello de ella. Los labios se movían con una sincronía que hablaba de meses, quizás años, de práctica. Era un beso que pertenecía a otra historia, a otro universo, y estaba sucediendo allí, en el epicentro de la celebración de sus vidas. El mundo de Olivia no se derrumbó con un estruendo, simplemente se partió en silencio, como una capa de hielo fino bajo una presión invisible e insoportable. La primera oleada de shock fue puramente física, un dolor agudo y helado en el pecho, que le robó el aliento e hizo que sus rodillas flaquearan. Por un segundo, pensó que iba a desmayarse allí mismo, en medio del salón. Pero entonces, algo extraordinario sucedió.
La emoción cruda, el grito de traición que subía por su garganta, fue interceptado. La otra parte de su cerebro, la analista forense, la experta en patrones, la mujer que vivía de la lógica y las evidencias, tomó el control. Como un sistema de emergencia, esa parte de su mente aisló el corazón herido y comenzó a trabajar, fría e impasible. El dolor no desapareció, pero fue contenido, colocado en una caja de cuarentena. Sus ojos, ahora, no eran los de una novia traicionada, eran los de una investigadora en la escena de un crimen. Y la primera víctima era su propia vida. La esposa de uno de los socios fundadores se le acercó con una sonrisa cálida, ajena al cataclismo que ocurría a centímetros de distancia. «Olivia, querida, debes de estar en las nubes. Isen es un chico de oro. Ustedes dos son la pareja perfecta». La Olivia pública, la persona serena y contenida que ella había perfeccionado durante años, respondió con una gracia impecable. «Estamos muy felices. Gracias, Margaret. Él se merece todo el éxito». Su voz no tembló. Su sonrisa no vaciló. Por fuera, ella era la imagen de la novia orgullosa. Por dentro, su cerebro estaba procesando las evidencias. El beso no era un evento aislado. Era un patrón. Las cenas de trabajo, hasta tarde, los retiros corporativos de fin de semana, cada mentira, antes un punto aleatorio, ahora se conectaba, formando el contorno innegable de una doble vida. La humillación estaba siendo reemplazada por una fría y cortante necesidad de datos. Una reacción emocional sería un error táctico. Llorar, gritar, enfrentarlo allí. Eso sería darle el control, permitirle distorsionar la narrativa, convertirla en la novia histérica y celosa. No le daría esa satisfacción. Lo que necesitaba no era una catarsis, sino pruebas, evidencias concretas, irrefutables, del tipo que usaba para destruir a criminales en los tribunales. Un pensamiento, antes impensable, surgió en su mente con la fuerza de una revelación. El software de vigilancia que ella misma había desarrollado para un caso de espionaje corporativo. Un programa capaz de activarse de forma remota, capturando audio y datos de un dispositivo objetivo sin dejar rastro. Usarlo en su vida personal era una violación ética que siempre había aborrecido, pero Isen no solo había roto una promesa, había violado el protocolo fundamental de su confianza, convirtiendo su asociación en una farsa. Las reglas del juego habían cambiado drásticamente. Con una calma que la sorprendió, se disculpó y caminó hacia el tocador de damas, sus pasos medidos y firmes sobre la alfombra afelpada. Encerrada en la seguridad de uno de los cubículos de mármol, sus manos, sorprendentemente, no temblaban. Sacó su móvil, el aparato un bisturí en sus manos. Accedió a una interfaz segura, encriptada, que parecía pertenecer a otro mundo, lejos del glamour de la fiesta. Tecleó una serie de comandos, una secuencia que sus dedos conocían de memoria. En menos de 30 segundos, estaba hecho. El micrófono del móvil de Isen, que estaba en el bolsillo interior de su chaqueta, ahora transmitía directamente a los auriculares inalámbricos que ella discretamente se colocó. No sintió culpa. Sintió el enfoque gélido de una profesional ejecutando una tarea necesaria. La casa había comenzado. Se sentó en el pequeño sofá de terciopelo del salón del tocador, pareciendo una invitada que se retoca el maquillaje. Pero sus oídos estaban en otro lugar. El audio era cristalino. Oía la voz de Isen, ahora baja e íntima, la misma voz que él usaba con ella en momentos de ternura. «Tranquila, mi amor, es solo un poco más», le decía a Vanessa. «Después del nombramiento oficial, termino todo con ella. Es solo cuestión de tiempo. Sabes que es a ti a quien amo». Cada palabra era un clavo en el ataúd de su antigua vida. Y entonces llegó el golpe final. «Saqué ese dinero de nuestra cuenta hoy, lo suficiente para nuestro fin de semana. Ni se dará cuenta. El desvío, el fraude. No era solo traición emocional, era un crimen calculado. No solo le estaba mintiendo, le estaba robando para financiar a su amante. El dossier comenzó a formarse en su mente en ese preciso instante. La grabación se guardó automáticamente en 3 servidores seguros en continentes diferentes. La evidencia era suya. El dolor, antes una inundación, ahora se solidificaba en algo duro y afilado. Un propósito. No iba a enfrentarlo. No iba a darle la oportunidad de mentir, de manipular, de victimizarse.
Él esperaba lágrimas y acusaciones. Ella le daría algo mucho más devastador: la nada, el silencio, un vacío perfecto, donde ella solía existir. En aquel baño lujoso, mirando su reflejo en el espejo dorado, Olivia no vio a una mujer con el corazón roto, vio a una experta en desapariciones. Y fue allí donde decidió activar el protocolo fantasma, el plan de contingencia digital que había creado para clientas desesperadas que huían de hombres peligrosos. Solo que, esta vez, la clienta era ella misma. Al salir del baño, el sonido de la fiesta la golpeó como una ola física, pero ya no era el mismo. Antes, era una melodía de éxito y celebración. Ahora era solo ruido, una cacofonía de voces vacías y risas que no significaban nada. Su percepción había cambiado. Sus sentidos se habían agudizado con la precisión de un software de diagnóstico. Veía las telarañas de falsedad, las sonrisas calculadas, las alianzas frágiles que componían aquel mundo. Y, en el centro de todo, lo vio a él. Isen estaba de vuelta en el salón, riéndose de un chiste contado por un juez, sosteniendo su vaso de whisky como un cetro. Era la imagen de la confianza, completamente ajeno al hecho de que su vida, tal como la conocía, estaba siendo sistemáticamente desmantelada a pocos metros de distancia. Mirarlo ya no le causaba el dolor agudo de minutos atrás. Ahora, era como observar un espécimen bajo el microscopio, predecible, defectuoso y pronto, obsoleto. Necesitaba un lugar seguro para hacer la llamada más importante de su vida. Discretamente, se alejó de la multitud, encontrando refugio en una pequeña biblioteca adyacente al salón, un oasis de cuero y madera oscura que pocos invitados frecuentaban. El olor a libros antiguos la calmó, un recordatorio de un mundo basado en hechos e historias, no en mentiras y apariencias. Sacó el móvil, no el que usaba a diario, sino un segundo dispositivo, encriptado, que guardaba para casos de emergencia. Solo había un contacto en su agenda: Maya. Su mejor amiga, su socia de negocios, la única persona en el mundo que conocía la arquitectura de su mente. La llamada fue atendida al primer tono. Olivia no perdió tiempo con saludos. Maya, protocolo fantasma, nivel 7. Ahora. La frase era un código, una llave que desataba el apocalipsis digital. No hubo preguntas, solo un silencio cargado y la respuesta firme de Maya: entendido. Estoy en camino. Al otro lado de la ciudad, Maya sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Nivel 7 era el escenario del juicio final, la opción nuclear que habían creado para los casos más extremos de acoso y abuso. Era un protocolo que nunca habían necesitado usar con un cliente, y mucho menos entre ellas. Significaba una quema total de puentes, una desaparición tan completa que haría parecer que la persona nunca hubiera existido. La preocupación por Olivia la golpeó como un puñetazo, pero ella, al igual que su amiga, era una profesional. La emoción podía esperar. La operación, no. Cambió su ruta, conduciendo no hacia casa, sino hacia el búnker, la oficina segura y anónima desde donde operaban. Al entrar en la sala refrigerada, iluminada solo por el brillo de múltiples monitores, se sentó y comenzó la secuencia. La guerra de Olivia había comenzado, y Maya era su general de campo, lista para ejecutar cada orden con una lealtad feroz e implacable. De vuelta en el hotel, Olivia permaneció en la biblioteca, sintiendo las vibraciones fantasmagóricas de su propia vida siendo borrada. Podía visualizar cada acción de Maya como si estuviera allí, el desvío de todos sus correos electrónicos a un servidor señuelo, la clonación y posterior eliminación de sus perfiles en redes sociales, reemplazados por páginas genéricas e inactivas. La transferencia automática de cada centavo que le pertenecía de la cuenta conjunta a un nuevo fondo, anónimo y protegido por capas de encriptación, era un proceso hermoso y terrible. Estaba asistiendo a su propio funeral digital en tiempo real, una espectadora silenciosa de la demolición de su identidad pública. Cada archivo eliminado, cada contraseña cambiada, era un ladrillo menos en la prisión que fue su vida con Isen. Y con cada ladrillo que caía, una bocanada de aire fresco, el aire de la libertad, parecía entrar en sus pulmones. Isen la encontró allí, su rostro una mezcla de alivio y ligera irritación. «Aquí estás. Te he buscado por todas partes». Se acercó, la sonrisa carismática de vuelta en su lugar.
pero sus ojos la examinaban, tratando de descifrar su estado de ánimo. No vio nada más que la calma habitual de Olivia. Para él, ella era una ecuación simple, una constante en su vida variable y emocionante. No tenía la capacidad de ver la complejidad detrás de esa serenidad, la tormenta de cálculos y decisiones que ocurría detrás de sus ojos. Extendió la mano para tocarle la cara, un gesto de posesión que ahora le causaba repulsión. «¿Está todo bien, querida? Pareces pálida». Las palabras eran de preocupación, pero el tono era de condescendencia. La veía como frágil, delicada, un error de cálculo que le costaría todo. La actuación tenía que continuar hasta el final. Desaparecer de la fiesta sin decir una palabra levantaría sospechas inmediatas, y ella necesitaba tiempo. Necesitaba una ventaja de al menos unas horas antes de que él comenzara a echarla de menos de verdad. Forzó su cuerpo a relajarse bajo su toque, una proeza de autocontrol. Lo miró, no con el amor de antes, sino con la objetividad de un actor estudiando a su compañero de escena. Necesitaba darle una salida plausible, una razón para su partida que encajara en la narrativa que él tenía de ella, una narrativa de una mujer un poco débil, un poco demasiado sensible, que necesitaba ser cuidada, aunque él no tuviera ganas de hacerlo. La ironía era deliciosa. Usaría la imagen que él creó de ella como el arma final para su huida. Se llevó la mano a la frente, un gesto sutil de malestar. «Creo que ha sido el champán», dijo ella, la voz suave, un poco temblorosa. «Tengo un dolor de cabeza terrible, Isen. Creo que necesito ir a casa, acostarme un rato. No quiero arruinar tu gran noche». Las palabras eran perfectas. Lo absolvían de cualquier responsabilidad. Lo pintaban como la estrella cuyo brillo era tan intenso que ella no podía seguirle el ritmo, y lo más importante, le daban una excusa para quedarse, para seguir celebrando su victoria, para quizás pasar algunos momentos robados más con Vanessa. Era exactamente lo que él quería oír, y la expresión de alivio apenas disimulada en su rostro fue la prueba. La veía como un pequeño inconveniente que se resolvía por sí solo, dejando el escenario libre para él. «Claro, mi amor, es una pena, pero tienes razón, necesitas descansar», dijo él, la preocupación en su voz sonando hueca y ensayada. Le besó la frente, un beso frío y rápido. «Toma un taxi. Nos vemos en casa más tarde. No me esperes despierta». No se ofreció a acompañarla hasta la puerta. No se ofreció a asegurarse de que llegara a salvo. La despachó con la facilidad de quien despide a un empleado al final del día. Y esa fue la última confirmación que Olivia necesitaba. Para él, ella no era una socia, era un accesorio, y los accesorios se pueden guardar cuando ya no son convenientes. Se dio la vuelta y se alejó, cada paso lejos de él, un paso hacia sí misma. Él la observó irse por un segundo, luego se giró de nuevo hacia la fiesta, ya inmerso en su propia gloria. La caminata de Olivia por el vestíbulo del Plaza fue surrealista. Se movía con una gracia y un propósito que nadie notaría, pero que para ella era la marcha de la libertad. El portero, con su impecable uniforme, le abrió la puerta, y el aire frío de la noche de Manhattan la recibió como un bautismo. «¿Un taxi para la señora?», preguntó. «Sí, por favor», respondió ella con voz firme. Mientras esperaba, miró por última vez la fachada iluminada del hotel. Ya no era un símbolo de éxito, sino un mausoleo. Allí dentro yacía la mujer que solía ser, la versión de sí misma que creía en promesas y en finales felices. No sintió ni una pizca de tristeza. Solo sintió el vacío limpio y absoluto que precede a la creación de algo completamente nuevo. Estaba dejando atrás la escena de un crimen, y lo único que se llevaba consigo eran las pruebas. Dentro del taxi, la ciudad pasaba a su lado como un borrón de luces de neón y posibilidades infinitas. El olor a cuero y al perfume de algún pasajero anterior la anclaba en la realidad. Sacó el móvil seguro, el que usó para llamar a Maya. Había un único mensaje nuevo, una notificación encriptada. Fase 1 completada. Estás limpia. El dinero está a salvo. Las sombras han sido activadas. Bienvenida al día 0. Oh, una pequeña sonrisa asomó a los labios de Olivia. Día 0. El comienzo de todo. Con un movimiento final y catártico, ejecutó el comando para limpiar completamente aquel dispositivo, convirtiéndolo en un pedazo inútil de metal y vidrio. Luego, lo apagó y lo guardó en el fondo de su bolso. El último puente digital hacia su pasado fue quemado. El fantasma estaba,
oficialmente, suelto. El taxi no la llevó al lujoso apartamento que un día llamó hogar. En su lugar, Olivia le dio al conductor una dirección en un barrio industrial y anónimo de Brooklyn, un lugar que no encajaba en absoluto con la mujer del vestido de seda sentada en el asiento trasero. El viaje fue una travesía simbólica, dejando atrás las luces brillantes y la opulencia de Manhattan, y sumergiéndose en un paisaje de ladrillos y acero. Con cada kilómetro, sentía que el peso de la vida que había abandonado se disipaba, como una piel vieja que se muda. No había tristeza en ese viaje, solo una extraña sensación de ligereza. Se dirigía hacia lo desconocido, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de su propio destino, navegando no por un mapa impuesto por Isen, sino por sus propias coordenadas secretas. El destino era un edificio de almacenes sin identificación, con una fachada que gritaba abandono, pero detrás de una puerta de metal reforzada se encontraba el búnker. Era allí donde sucedía la verdadera magia, donde operaba la consultoría de seguridad digital de ella y Maya, lejos de los ojos curiosos del mundo corporativo. Maya la esperaba en la entrada, su rostro una mezcla de preocupación y determinación de acero. No hubo abrazos largos ni lágrimas. El momento no lo requería. Solo hubo un asentimiento, una mirada que lo comunicaba todo. Lo sé, estoy aquí, manos a la obra. Ese entendimiento silencioso fue más reconfortante para Olivia que cualquier palabra de consuelo. No eran solo amigas, eran soldados en la misma trinchera, y la guerra había sido declarada. La sala principal del búnker era lo opuesto al Hotel Plaza, fría, funcional y brutalmente eficiente. En las pantallas que cubrían una pared entera, Olivia vio el mapa de su antigua vida digital. Cada cuenta, cada perfil, cada rastro que la conectaba con Isen, ahora estaba marcado con una señal roja determinado. Maya señaló un monitor específico, mostrando el flujo de fondos siendo movidos, blanqueados a través de múltiples cuentas y finalmente depositados en una nueva caja fuerte digital, impenetrable y exclusivamente suya. Ver la ejecución impecable de su propio protocolo, un sistema que diseñó para proteger a los vulnerables, fue una inyección de poder. No era una víctima escondiéndose, era una estratega al mando de su propia extracción, una reina derribando su propio tablero de ajedrez para empezar un nuevo juego en sus propios términos. Sin siquiera quitarse el vestido de fiesta, Olivia se sentó en una de las terminales. El dolor de la traición todavía estaba allí, una brasa ardiente en su pecho, pero lo canalizó. En lugar de dejar que el fuego la consumiera, lo usó como combustible. La adrenalina y el café negro se convirtieron en su sustento. Con una frialdad que asustaría a cualquiera que la conociera solo socialmente, comenzó a cavar. Era una violación de toda la ética que ella apreciaba, pero él había cruzado esa línea primero. Se infiltró en los servidores en la nube de Isen, rompió la encriptación de sus archivos personales y comenzó a seguir el rastro del dinero que él había desviado. Cada transacción a hoteles de lujo, cada compra de regalos caros para Vanessa, era una pieza más del rompecabezas. El trabajo era su refugio, transformando el dolor caótico y abrumador en datos fríos, organizados y, sobre todo, utilizables. Mientras Olivia construía su dossier en el silencio del búnker, la fiesta en el plaza llegaba a su clímax. Isen era el rey de la noche, recibiendo palmadas en la espalda, apretones de manos firmes y sonrisas de admiración. Se sentía invencible, el amo del universo. El ascenso era solo el comienzo. Con la influencia que ahora tenía, el cielo era el límite. Pensó brevemente en Olivia, imaginándola en casa, durmiendo. Sintió una punzada de irritación porque ella no estuviera allí para presenciar su gloria total, pero el sentimiento pasó rápido. Era mejor así. Su ausencia le daba libertad. Libertad para ser el centro de atención sin tener que preocuparse por ella. Libertad para intercambiar una mirada significativa con Vanessa desde el otro lado del salón. Creía tener todo bajo control. Una novia leal en casa y una amante excitante en el trabajo. La arrogancia lo cegaba ante el abismo que se abría bajo sus pies. Horas después, finalmente dejó el hotel, con el sabor de la victoria y del whisky caro en la boca. De camino al apartamento, repasaba sus triunfos. El socio director lo había elogiado. Un juez federal lo había invitado a jugar al golf. Vanessa le había enviado un mensaje prometiéndole una celebración privada. La vida era perfecta. Sonrió
imaginando la conversación que tendría con Olivia por la mañana. La reprendería gentilmente por su debilidad, pero luego la perdonaría con un regalo caro. Así era como manejaba su relación, con una mezcla de poder, condescendencia y recompensas calculadas. Entró en el ascensor privado de su edificio, completamente inconsciente de que el mundo que gobernaba con tanta confianza estaba a punto de implosionar. «Liv, ya llegué», gritó al entrar en el apartamento oscuro y silencioso. Ninguna respuesta. Frunció el ceño. Generalmente, ella le dejaba una pequeña luz encendida. Encendió las luces del vestíbulo. El silencio era pesado, anormal. Caminó por el apartamento, el sonido de sus zapatos de cuero resonando en el suelo de madera. La habitación estaba vacía. La cama, impecablemente hecha, con su lado frío e intacto. La confusión comenzó a instalarse, corroyendo los bordes de su autosatisfacción. Quizás se había ido a casa de su madre, pero le habría avisado. Siempre avisaba. Seguía las reglas. Su ausencia era una anomalía, un fallo en el sistema perfecto que él había creado. Fue al volver al vestíbulo cuando la vio. Su pequeño bolso de noche, el que había usado en la fiesta, estaba sobre el aparador de caoba. A su lado, algo brillaba bajo la luz intensa. Su anillo de compromiso, el diamante de 3 quilates, símbolo de su poder y de su posesión sobre ella, estaba allí, abandonado como un trozo de basura. No estaba en su caja, no estaba guardado, estaba expuesto. Una declaración silenciosa y brutal. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Isen, un miedo primitivo que no sentía desde hacía años. Esto no era un lapsus de memoria, no era un olvido, era un gesto, un acto deliberado de repudio. La realidad comenzó a asestar sus primeros golpes. El pánico lo impulsó de nuevo hacia la habitación, el corazón martilleándole descontroladamente en el pecho. Sus ojos recorrieron la estancia, buscando, no sabía qué, una nota, una explicación, cualquier cosa. Y entonces lo vio. Sobre su almohada, donde debería reposar su cabeza, había un sobre blanco, formal. Sus manos temblaban mientras lo rasgaba, la ira y el miedo luchando por el control. Dentro, no había una carta de amor o una petición de disculpas. Había un documento legal. En la parte superior, en letras frías y oficiales, leyó las palabras que hicieron que su mundo se detuviera. Petición de disolución de matrimonio y separación de bienes. Y en la última página, su firma. Olivia Chin. Nítida, firme e irrevocable. El grito que soltó fue de pura incredulidad. Cogió el móvil, la fachada de abogado tranquilo desmoronándose para revelar al hombre desesperado que había debajo. Marcó su número, 1, 2, 5 veces. Cada llamada era recibida por el mismo mensaje electrónico e impersonal. El número al que llama ya no existe. Ya no existe. La frase resonó en su mente. ¿Cómo que ya no existe? Él la controlaba. Él la poseía. Ella no podía simplemente desaparecer. La preocupación por su bienestar no se le ocurrió ni por un segundo. Lo que lo consumía era la humillación, la audacia de la insubordinación. La mujer que consideraba su propiedad más predecible se había convertido en un fantasma, y él ni siquiera sabía cómo o por qué. El juego había dado un vuelco espectacular, y él estaba completa e irremediablemente solo en la oscuridad. La primera reacción de Isen, tras el pánico inicial, fue la ira, una furia narcisista y pura. ¿Cómo se atrevía? La audacia de Olivia al arquitectar algo tan final, sin su conocimiento, sin su permiso, era una afrenta directa a su autoridad. Caminaba de un lado a otro en el silencioso apartamento, que ahora parecía una jaula de lujo, el cerebro girando en busca de una explicación que lo pusiera de nuevo al mando. No podía concebir la idea de que ella lo hubiera dejado por la traición. En su mente, la traición era un privilegio suyo, un desliz que ella debería tener la decencia de ignorar o perdonar. No, tenía que ser otra cosa. Debía de estar inestable, frágil, con el estrés de la vida social, con la presión de ser su prometida. La narrativa comenzó a formarse en su mente, una ficción reconfortante para proteger su ego herido. Fue en ese momento que decidió cómo iba a jugar. No sería el marido traidor abandonado, sería el prometido preocupado y dedicado, lidiando con una mujer en crisis. Era una estrategia brillante en su crueldad, pues minaba la credibilidad de Olivia antes incluso de que ella pudiera decir una palabra. Su primera llamada no fue a la madre de ella,
lo que sería el gesto de una persona genuinamente preocupada. Fue al socio director de su bufete. Con la voz cargada de una falsa angustia, contó la historia que acababa de inventar. Olivia había sufrido un colapso nervioso. Estaba abrumada, confundida, y había desaparecido, dejando atrás cosas inconexas. Estaba terriblemente preocupado, pero estaba seguro de que la encontraría y la pondría bajo los mejores cuidados. La semilla de la inestabilidad de Olivia fue plantada en el suelo más fértil posible, el mundo patriarcal y poderoso que habitaban. Mientras Eisen tejía su red de mentiras, Olivia estaba en el epicentro de su nueva realidad, operando con la precisión de un cirujano. El dossier contra él crecía a cada hora. No eran solo las transacciones financieras fraudulentas, que ahora rastreaba con una claridad alarmante, detallando cada centavo desviado. Eran también los correos electrónicos, los mensajes de texto, las reservas de hotel. Descubrió que la doble vida de Eisen no era un asunto reciente. Era un patrón de comportamiento que se extendía por años, mucho antes de Vanessa. Era un depredador en serie de engaños, y ella, con toda su inteligencia analítica, había sido su proyecto de engaño más largo y exitoso. El descubrimiento ya no la rompía. Cada nueva prueba era solo otro archivo añadido a la carpeta, más munición para la guerra que estaba por venir. El dolor personal se había transformado en un caso de estudio profesional. Maya trabajaba a su lado, una presencia silenciosa y eficiente. Se encargaba de la logística de la nueva vida de Olivia. Consiguió un nuevo apartamento, un lugar seguro y anónimo bajo un nombre falso. Organizó la compra de un coche nuevo, nuevos documentos, todo a través de canales que dejarían el mínimo rastro posible. Maya era el escudo de Olivia en el mundo real, permitiéndole concentrarse por completo en la batalla digital. En un momento dado, en medio de la madrugada, Maya le puso una taza de té caliente delante a Olivia, que no se había movido en horas. «Necesitas dormir», dijo suavemente. Olivia solo negó con la cabeza, los ojos fijos en la pantalla. «Dormir es para cuando el trabajo esté hecho», respondió, la voz baja, pero firme como el acero. Estaba en su zona de guerra, y el agotamiento era un lujo que no podía permitirse. La mañana siguiente trajo la primera consecuencia real de las acciones de Eisen, la auditoría. Indirectamente motivada por sus desvíos, la empresa en la que trabajaba había iniciado una revisión financiera de rutina, pero con un nuevo rigor. Lo que Eisen no sabía era que Olivia, a través de un proxy anónimo, había filtrado una única y pequeña información a un contacto suyo en el departamento de cumplimiento de la empresa. Una sugerencia para que miraran más de cerca las cuentas de gastos de ciertos abogados senior. No mencionó nombres. No era necesario. Solo plantó una semilla de duda, sabiendo que los propios crímenes de Eisen, como el desvío de fondos para citas con su amante disfrazadas de gastos de trabajo, harían el resto. La trampa estaba montada, y él caminaba directamente hacia ella, completamente ciego. La narrativa de Eisen sobre el colapso nervioso de Olivia comenzó a extenderse. Amigos en común llamaban, ofreciendo un apoyo cauteloso. Su familia expresaba una preocupación que sonaba más a juicio hacia ella. Eisen desempeñaba su papel a la perfección, el hombre fuerte y sufrido, intentando desesperadamente salvar a su frágil prometida. Les contaba a todos que ella no era ella misma, que estaba confundida y necesitaba ayuda. Esa mentira era su principal línea de defensa, la muralla que construyó para protegerse de la humillante verdad de que había sido simplemente descartado. Subestimaba a Olivia de forma crónica. Creía que, por ser emocionalmente contenida, era débil. No podía comprender que su silencio no era un síntoma de colapso, sino el sonido de una máquina de guerra siendo ensamblada. Olivia, aislada en el búnker, era consciente de todo. Parte del protocolo fantasma era la monitorización. Veía los mensajes, oía los recados de voz que sus amigos bien intencionados, pero engañados, dejaban en su antiguo número, ahora una trampa digital. Cada mensaje de «Eisen nos contó lo que pasó, estamos aquí para ti», era una puñalada. Veía cómo él la pintaba como loca, como inestable. El dolor era real, pero no la paralizaba. En cambio, lo archivaba. Cada mentira de él se convertía en un nuevo capítulo del dossier. No solo se estaba defendiendo, estaba cometiendo un asesinato de reputación. Y Olivia, meticulosamente, estaba registrando cada uno de sus movimientos, cada palabra, cada calumnia. Su paciencia era su mayor arma.
Le estaba dando cuerda suficiente para que se ahorcara. Fue al tercer día de su desaparición que Olivia dio el siguiente paso en su propia reconstrucción. Mientras el imperio de Isen comenzaba a temblar en sus cimientos, ella comenzaba a construir el suyo. Con la ayuda de Maya, registró oficialmente su nueva empresa, Consultoría Chin de Seguridad Cibernética. Ya no era un proyecto paralelo, era su nueva identidad. Su enfoque de negocio era afilado y personal, especializarse en fraudes relacionales y delitos digitales. Ayudar a otras mujeres y hombres a identificar las señales de traición digital, a asegurar pruebas de forma legal y a protegerse financieramente de parejas malintencionadas. Estaba transformando su dolor en un método, su tragedia personal en una misión profesional. El primer cliente llegó más rápido de lo que imaginaba. La esposa de un ejecutivo de tecnología, desconfiada de las actividades de su marido. Olivia la escuchó, no solo como consultora, sino con la empatía de quien ha estado en ese lugar. No ofreció solo soluciones técnicas, ofreció una estrategia de empoderamiento. Enseñó a la mujer a recopilar datos, a proteger sus activos, a pensar 2 pasos por delante. Al final de la consulta, la mujer miró a Olivia con los ojos llenos de lágrimas, pero también de una nueva fuerza. «No solo me estás dando pruebas», dijo la clienta, «me estás devolviendo mi poder». En ese momento, Olivia supo que estaba en el camino correcto. Su venganza contra Isen no sería solo sobre destruirlo, sería sobre construir algo más grande y significativo, a partir de las ruinas que él dejó. Mientras tanto, Isen sentía que el cerco se cerraba. La auditoría interna estaba haciendo preguntas incómodas. Sus gastos estaban siendo examinados bajo un microscopio. La desaparición de Olivia, que antes era una herramienta para generar simpatía, ahora comenzaba a parecer sospechosa. Si estaba tan inestable, ¿por qué ningún miembro de su familia la había visto? ¿Por qué no había usado ni una sola tarjeta de crédito? Su historia comenzaba a presentar fisuras, y la gente empezaba a susurrar. La ausencia de Olivia era más poderosa de lo que su presencia jamás fue. Él, el maestro de la manipulación, estaba siendo derrotado por un vacío. Y en el fondo de ese vacío, comenzaba a sentir el verdadero terror. El terror de un hombre que está a punto de perderlo todo, no por un colapso de su prometida, sino por sus propios actos. Los meses siguientes fueron una inversión de fortunas tan poética que parecería ficción si no fuera la dura realidad. Mientras la reputación de Isen se corroía lentamente dentro de las paredes de su oficina, el nombre de Olivia Chin comenzaba a brillar. La consultoría Chin ya no era solo una startup, se convirtió en una referencia. Un artículo en una influyente revista de tecnología la destacó como una de las nuevas voces más disruptivas en seguridad cibernética. El artículo elogiaba su enfoque único, centrado en la intersección entre tecnología, psicología y lo que ella llamaba fraude de intimidad. Irónicamente, se estaba haciendo famosa por desentrañar el mismo tipo de engaño que casi la destruyó. Cada mención en los medios, cada nuevo cliente, era un paso lejos de la sombra de Isen y un paso hacia su propia luz. Comenzó a dar conferencias. Al principio, a pequeños grupos de mujeres en refugios, enseñándoles a protegerse de parejas abusivas en el mundo digital. Su calma y empatía resonaban profundamente. No hablaba con la arrogancia de una experta, sino con la sabiduría de una superviviente. Pronto, las invitaciones se acumularon. Conferencias de seguridad, facultades de derecho, empresas que querían capacitar a sus empleados contra el espionaje interno. En uno de esos eventos, de pie en un escenario bajo luces brillantes, habló sobre cómo los rastros digitales de una persona cuentan una historia más honesta que sus palabras. El público estaba hipnotizado. Nadie allí conocía su historia personal, pero todos sentían la autoridad de alguien que había vivido lo que enseñaba. La mujer que Isen intentó pintar como frágil e inestable era ahora una figura de poder y conocimiento. En el otro extremo del espectro, una mujer observaba el declive de Isen con un corazón apesadumbrado y ojos perspicaces. Su madre, Eleanor, era una mujer de otra generación, pero poseía una aguda inteligencia emocional. La historia de su hijo sobre el colapso de Olivia nunca le pareció correcta. Conocía la serenidad y la integridad de Olivia, y conocía la beta egoísta y manipuladora de Isen. Veía la forma en que hablaba de Olivia, no con el dolor de la pérdida, sino con la rabia de una propiedad robada. Eleanor siempre había sentido un cariño especial por su nuera,
viendo en ella la fuerza y la decencia que le faltaban a su propio hijo. Su narrativa simplemente no encajaba con la mujer que conocía y respetaba. Eleanor decidió actuar. No confiaba en los teléfonos, sabiendo que Isen podría, de alguna manera, monitorearlos. En su lugar, usó una antigua dirección de correo electrónico, una que sabía que Olivia mantenía para asuntos estrictamente personales y familiares. Su mensaje fue corto, pero cargado de significado. Olivia, querida, soy yo, Eleanor. No escribo para pedir explicaciones, solo para decir que no creo ni una palabra de lo que he oído. Espero, desde el fondo de mi corazón, que estés segura y bien, que sepas que, independientemente de cualquier cosa, siempre tendrás una amiga en mí. Ese correo electrónico era un acto de fe, un bote salvavidas lanzado en la oscuridad, esperando encontrar tierra firme. Era una alianza inesperada, forjada en el silencio y la decepción compartida hacia el mismo hombre. El mensaje de Eleanor impactó a Olivia de una manera que ninguna otra comunicación de su pasado logró. En medio de su nueva vida enfocada y casi militar, esa demostración de bondad y confianza la desarmó. Lágrimas, que no había derramado desde la primera noche en el búnker, brotaron de sus ojos. Eran lágrimas de gratitud. No estaba completamente sola en la validación de su dolor. Alguien del otro lado veía la verdad. Respondió con inmenso cuidado, agradeciendo a Eleanor por su amabilidad, asegurándole que estaba a salvo y rehaciendo su vida. No dio detalles, no reveló su ubicación, pero la puerta a una comunicación secreta y segura se abrió. Una correspondencia improbable comenzó entre las dos. Un hilo de complicidad que se volvería vital en los meses siguientes. En Nueva York, la trampa de Olivia finalmente se cerró sobre Isen. La auditoría interna, instigada por su denuncia anónima, encontró exactamente lo que ella sabía que encontrarían: un patrón de irregularidades financieras. Gastos de viaje inflados, cenas con clientes que en realidad eran citas con Vanessa, regalos caros clasificados como material de oficina. Eran delitos corporativos menores, pero en un bufete de abogados donde la reputación lo era todo, eran mortales. Isen fue llamado a la oficina del socio director. No hubo gritos. La conversación fue breve, fría y humillante. Fue suspendido indefinidamente, con la recomendación de que renunciara para evitar un escándalo público. El ascenso, que había sido el catalizador de todo, fue formalmente revocado. La caída fue rápida y brutal. La noticia de su suspensión se extendió por la oficina como un virus. Los mismos colegas que lo felicitaban ahora evitaban su mirada. Los asociados junior que lo idolatraban ahora susurraban cuando pasaba. Le ordenaron vaciar su escritorio de inmediato. Caminar por el pasillo con una caja de objetos personales en las manos fue la mayor humillación de su vida. No solo había perdido un trabajo, había perdido su estatus, su identidad, la admiración que era su oxígeno. El imperio que construyó sobre la imagen de un éxito impecable se había derrumbado, y no tenía a nadie a quien culpar más que a sí mismo, aunque, en su mente, la culpa tenía un único nombre: Olivia. La suspensión transformó la ira de Isen en una obsesión febril y peligrosa. Ahora estaba absolutamente seguro de que Olivia estaba detrás de su ruina. ¿Cómo lo hizo? No lo sabía, pero la coincidencia era imposible de ignorar. La búsqueda de ella dejó de ser sobre recuperar el control. Se convirtió en una caza por venganza. Invirtió el resto de sus ahorros en una empresa de investigación privada, una de las más caras y discretas de la ciudad. La orden era simple: encuéntrenla. No me importa el costo, no me importa cómo, solo encuéntrenla. Necesitaba enfrentarla, necesitaba verla y hacerla pagar por la destrucción de su mundo perfecto. La imaginaba escondida, pobre y asustada, y la idea de encontrarla en ese estado le producía un placer sombrío. Los investigadores eran buenos, dejaron de lado los rastros digitales obvios y comenzaron a buscar anomalías, nuevas entidades. Así fue como llegaron a la consultoría Chin. El nombre era una bandera roja. Investigaron a fondo y encontraron los artículos, las menciones en podcasts, el perfil de su fundadora, una mujer descrita como una visionaria de la ciberseguridad. Le enviaron a Isen una foto de una de sus conferencias. Abrió el archivo en su móvil, esperando ver la imagen de una mujer rota,
En cambio, lo que vio lo dejó sin aliento. Era Olivia, pero no la Olivia que él conocía. Estaba en un escenario, segura, radiante, poderosa. La mujer frágil, que había descrito a todos, era un fraude. La mujer en la pantalla era real, y era su peor pesadilla. El mismo día que Isen descubrió la nueva vida de Olivia, un paquete llegó a su oficina segura. Era de Eleanor. Dentro, sin ninguna carta, había solo una pequeña caja de terciopelo azul oscuro. Con manos curiosas, Olivia la abrió. Dentro, reposando sobre el satén, había un anillo de zafiro y diamantes, de un diseño antiguo y elegante. Olivia lo reconoció. Era el anillo de Eleanor, una herencia familiar que usaba en todas las ocasiones especiales. No era un anillo de compromiso, un símbolo de posesión. Era un símbolo de legado, de valor intrínseco. Un regalo pasado de una mujer fuerte a otra que reconocía como igual. Olivia sintió un nudo en la garganta. Con un gesto reverente, sacó el anillo y se lo puso en el dedo anular de su mano derecha. Le quedó perfecto. Era su nueva armadura. La imagen de Olivia en el escenario, confiada y poderosa, rompió algo en Isen. La narrativa que había construido con tanto esmero, la de una mujer frágil que necesitaba su protección, se desintegró en polvo. Lo que veía no era una víctima, sino una adversaria que, ahora entendía con un terror creciente, estaba varios pasos por delante de él desde el principio. La ira que sentía antes era caliente y explosiva. Ahora, se transformó en un miedo frío y rastrero. La había subestimado de una forma tan completa, tan arrogante, que era casi cómico. La mujer que descartó no solo había desaparecido, se había reinventado como una fuerza a tener en cuenta, usando las mismas herramientas de lógica y análisis que él antes admiraba y luego ignoró. La ironía era abrumadora. La mente que despreció era la misma que ahora orquestaba su caída. El descubrimiento de su nueva identidad le dio a Isen un objetivo. Ordenó a los investigadores que se centraran en todo lo relacionado con la consultoría Chin. Quería saberlo todo. Sus clientes, sus finanzas, sus socios. Buscaba una debilidad, una brecha en la armadura que ella había construido. En su mente, todavía creía que podría haber una manera de desacreditarla, de probar que su nueva empresa era una farsa, construida sobre algún tipo de ilegalidad. Era la única forma que conocía de luchar, no con honestidad o remordimiento, sino intentando destruir la reputación del otro. No podía aceptar que ella lo hubiera superado limpiamente. En su universo, todos tenían un secreto sucio, y estaba decidido a encontrar el de ella, sin darse cuenta de que su propia suciedad ya lo había ahogado. Mientras Isen se hundía en su caza de brujas, Olivia consolidaba su poder. Su empresa fue destacada en un panel sobre emprendimiento femenino, donde no habló de su historia, sino de la importancia de la independencia financiera y la alfabetización digital como herramientas de liberación. Se convirtió en un símbolo. Mujeres de todo el país comenzaron a buscar su consultoría, no solo con casos de infidelidad, sino con historias de abuso financiero, de manipulación psicológica a través de la tecnología, de parejas que usaban su ignorancia digital como una forma de control. Olivia se dio cuenta de que su trabajo iba mucho más allá de Isen. Su dolor personal se había conectado con un dolor colectivo, y al curarse a sí misma a través de su trabajo, estaba, de hecho, ofreciendo un camino de curación para innumerables otras. El contacto con Eleanor se profundizó. Nunca hablaban directamente de Isen. En cambio, hablaban de libros, de arte, del futuro. Eleanor se convirtió en una mentora inesperada para Olivia, una figura materna que le ofrecía sabiduría y una perspectiva que había perdido. Fue Eleanor quien le aconsejó que no se consumiera por la venganza. La mejor venganza, querida, no es su ruina, sino tu éxito inquebrantable, escribió Eleanor en un correo electrónico. Construye tu vida de forma tan sólida y brillante que su sombra ya no pueda alcanzarte. Esas palabras se convirtieron en el nuevo mantra de Olivia. La destrucción de Isen ya no era el objetivo principal, era solo una consecuencia inevitable de la construcción de su propio imperio. La investigación de los detectives de Isen finalmente les dio lo que él quería: una dirección, la dirección del edificio donde se encontraba la oficina de Olivia, el búnker. Consumido por una necesidad desesperada de confrontación, Isen fue hasta allí.
Esperó al otro lado de la calle durante horas, con el corazón martilleando, ensayando en su mente lo que diría. La acusaría, la culparía, tal vez incluso intentaría apelar a la historia que tuvieron. Necesitaba una reacción, cualquier reacción, para demostrar que todavía tenía algún efecto sobre ella. Cuando finalmente la vio salir del edificio al final del día, sintió un shock. No estaba sola. A su lado, riéndose de algo que él decía, estaba un hombre alto, de apariencia distinguida y poderosa. El reconocimiento fue instantáneo. Un puñetazo en el estómago. Boyan, el temido CEO del grupo Bo, el único hombre en la ciudad cuyo poder e influencia rivalizaban, y quizás superaban, lo que Isen un día soñó tener. Isen se quedó paralizado, observando desde la otra acera mientras Boyan le abría la puerta del coche a Olivia con una familiaridad fácil. La escena era una pintura de poder y asociación. Boyan no era solo un acompañante. La miraba con una admiración y un respeto que Isen nunca supo dar. Eso fue más devastador que cualquier prueba de traición. Ver a Olivia no solo rehecha, sino rehecha al lado de un hombre que era la personificación de todo lo que él aspiraba a ser, fue la humillación final. Se dio cuenta, con una claridad terrible, de que no había perdido a Olivia por un colapso nervioso o por la soledad. La había perdido a un mundo que él ya no podía alcanzar, un mundo donde ella no era un accesorio, sino la pieza central. No cruzó la calle. La confrontación que había planeado pareció de repente patética e inútil. Solo observó cómo el coche desaparecía en el tráfico, llevándose consigo el último fantasma de su poder. El reencuentro final, sin embargo, era inevitable, pero sucedería en sus términos. Semanas después, cuando el polvo de su caída ya se había asentado y él era una figura casi olvidada, Olivia le envió un mensaje, no desde su número personal, sino a través de un abogado, una convocatoria para encontrarse en el apartamento que un día compartieron, para finalizar la división de bienes. Era una jugada calculada. Lo estaba trayendo de vuelta a la escena del crimen original, el lugar donde sus vidas juntas habían muerto. Para él, quizás era una última oportunidad, un resquicio de esperanza de que ella quisiera hablar, negociar, tal vez incluso perdonar. Para ella, era solo el último punto en su lista de tareas, la conclusión formal de una operación exitosa. Cuando Isen entró en el apartamento, lo encontró casi vacío, cajas apiladas en las esquinas, muebles cubiertos por sábanas blancas. Parecía una tumba. Y en medio de la sala de estar, estaba Olivia. No iba vestida para impresionar ni para intimidar. Llevaba vaqueros y una blusa sencilla. Estaba tranquila, serena, y esa normalidad era más desarmante que cualquier demostración de poder. No parecía una magnate de la tecnología ni una mujer en busca de venganza. Solo parecía libre. La ausencia de ira o dolor en sus ojos fue lo que más lo asustó. Hubiera preferido que le gritara. Su silencio y calma eran un veredicto, y él sabía que ya había sido condenado. Comenzó a hablar, las palabras tropezando unas con otras en un torrente de desesperación. La acusó de arruinar su vida, de ser cruel y calculadora. Luego, cuando la acusación no surtió efecto, cambió de táctica, apelando a su memoria, a los 5 años que pasaron juntos, a los buenos momentos. Intentó hacerla sentir culpable, diciendo que la amaba, que había cometido un error terrible, que estaba perdido sin ella. Era una actuación patética, un último esfuerzo de manipulación de un hombre que ya no tenía ninguna carta en la manga. Olivia lo escuchó en silencio, sin interrumpir. La expresión en su rostro nunca cambió. Dejó que agotara todas sus mentiras, todas sus excusas, hasta que finalmente se detuvo, sin aliento, esperando una respuesta. Su respuesta fue silenciosa, pero final. Extendió la mano y abrió la palma. Allí estaba el anillo de compromiso de diamantes que él le había dado, el que ella había dejado en el aparador meses atrás. «Esto te pertenece», dijo ella, con voz tranquila y nivelada. Él miró el anillo, luego la otra mano de ella. En el dedo anular derecho llevaba el anillo de zafiro de su madre, el símbolo de su valor real, dado por alguien que lo reconocía. Isen entendió el mensaje. El intercambio de anillos era la sentencia final. Él le había dado un símbolo de posesión, y ella se lo estaba devolviendo. En su lugar, llevaba un símbolo de respeto y legado, algo que él nunca podría darle. La batalla había terminado, y ella había vencido no con gritos o lágrimas, sino con una calma y dignidad que él jamás podría comprender.
La visión del anillo de su madre en el dedo de Olivia fue el golpe de gracia para Isen. Fue un jaque mate simbólico que no previó. En ese instante, entendió que no solo había sido reemplazado o dejado, había sido evaluado y considerado insuficiente. La ira y las acusaciones se desvanecieron, dejando atrás el núcleo de su personalidad, un pánico infantil y desesperado. Se arrodilló, el sonido de sus rodillas golpeando el suelo de madera resonando en el apartamento vacío. «Olivia, por favor», suplicó, con la voz quebrada, desprovista de toda su arrogancia anterior. «Lo arruiné todo. Lo sé. Fui un idiota. Pero no puedes hacer esto. Puedes ayudarme. Podemos arreglar esto». «Ayúdame a arreglarlo». No era una súplica de amor. Era la súplica de un criminal pidiéndole a su juez que lo ayudara a ocultar las pruebas. Olivia lo observó por un momento. La figura patética de un hombre que un día creyó que era un gigante. No había triunfo en sus ojos, ni siquiera desprecio. Solo había una claridad fría y final, la claridad de un cirujano que ha extirpado un tumor y ahora mira el tejido enfermo con desapego clínico. «No hay nada que arreglar, Isen», dijo, y su voz fue el sonido de la finalidad. «Nuestro acuerdo tenía términos, y tú violaste las cláusulas fundamentales. Confianza, lealtad, respeto. El contrato ha terminado». Usó su lenguaje, la lógica fría de sus negocios, para explicar el fin de sus vidas. No estaba terminando una relación. Estaba declarando la ejecución de una sentencia que él mismo había redactado con cada mentira, cada traición. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta. Le dio la espalda al hombre arrodillado, al apartamento que guardaba los fantasmas de su vida anterior, y caminó hacia la puerta. Cada paso era firme, resuelto. El sonido del clic de la cerradura al cerrarse detrás de ella fue el sonido más liberador que jamás había oído. Al salir al pasillo del edificio, respiró hondo. El aire no parecía diferente, pero para ella era el aire de un planeta nuevo. Ya no era una fugitiva escondida en las sombras. Era Olivia Chin, dueña de su propia vida, caminando abiertamente bajo el sol de la tarde. La guerra había terminado, y la paz que sentía era su medalla de honor. Pasaron los meses. La consultoría Chin ya no era solo un nombre en ascenso, era una fuerza establecida. La oficina de Olivia, ahora en un piso alto de un moderno edificio en el centro de la ciudad, era un reflejo de su nueva identidad, limpia, llena de luz, transparente y con una vista despejada hacia el futuro. Lideraba un equipo de analistas brillantes, la mayoría mujeres, que veían en ella no solo a una jefa, sino a una mentora. Había creado un santuario de poder y competencia, un lugar donde la inteligencia femenina era la moneda principal. La mujer que un día se sintió invisible al lado de un hombre poderoso, ahora era el centro de su propio universo profesional, un sol que nutría a otros talentos a su alrededor. La vida de Isen, en contraste, se había convertido en una espiral descendente. El despido de su prestigioso bufete de abogados fue solo el comienzo. La investigación interna se transformó en una queja formal ante el Consejo de Ética, amenazando su licencia para ejercer. Sus amigos influyentes lo abandonaron, no queriendo ser asociados con su fracaso. Vanessa, la amante por la que arriesgó todo, desapareció en el momento en que su estatus y su cuenta bancaria se agotaron. Ahora vivía en un apartamento alquilado, pequeño y oscuro, un recordatorio constante de todo lo que había perdido. La soledad era su compañera constante, una soledad merecida, construida ladrillo a ladrillo por sus propias elecciones. Desesperado y acorralado, Isen hizo una última jugada. Recibió una citación oficial del Consejo de Ética para una audiencia disciplinaria. Los documentos enumeraban las acusaciones, detallando los fraudes financieros, los mismos que Olivia había descubierto meses antes. Sabía que las pruebas digitales eran abrumadoras y que no tenía cómo defenderse. En su pánico, su mente se volvió hacia la única persona en el mundo que entendía ese tipo de evidencia mejor que nadie. La ironía era tan cruel que lo hacía reír y llorar al mismo tiempo. La mujer que destruyó era la única que podría salvarlo de su propia destrucción. Con manos temblorosas, encontró el sitio web de la consultoría Chin. El profesionalismo y el éxito que se mostraban allí eran como sal en sus heridas. Ignoró los canales formales y encontró la dirección de correo electrónico general para consultas. Escribió un mensaje largo y patético, una mezcla de autocompasión y manipulación. Admitió sus errores,
pero de una manera que lo pintaba como víctima de sus propias debilidades. Y entonces llegó la petición. Liv, sé que no tengo derecho, pero te lo ruego. Eres la única que entiende esto, la única que puede ayudarme a navegar por esta investigación, por lo que un día fuimos el uno para el otro. Por favor, ayúdame. Ya no sé qué hacer. El correo electrónico llegó a la bandeja de entrada general, que era monitoreada por Maya. Al ver el nombre del remitente, Maya sintió una oleada de furia protectora. La audacia de ese hombre, de arrastrarse de vuelta pidiendo ayuda después de todo lo que hizo. Su primer instinto fue borrar el mensaje, proteger a Olivia de esa basura tóxica. Pero miró al otro lado de la sala, a Olivia, que estaba en una videollamada, riéndose con un cliente. Vio la fuerza, la calma, la resiliencia de su amiga. Olivia ya no era la mujer que necesitaba ser protegida, era la fortaleza. Con un suspiro, Maya reenvió el correo electrónico a Olivia con solo 2 palabras en el asunto. Correo basura. Olivia abrió el correo sin ninguna aprensión. Leyó las palabras de Isen, las mismas viejas tácticas de manipulación, el mismo intento de usar el pasado como moneda de cambio. Leyó su súplica desesperada, su egocéntrica admisión de culpa, y mientras leía, esperaba sentir algo. Rabia, quizás, lástima, o incluso un sombrío destello de satisfacción. Pero lo que sintió fue mucho más profundo y mucho más final. Nada, un vacío absoluto. Sus palabras eran como el eco de una lengua muerta, sin peso, sin significado. Él ya no era el villano de su historia, solo era un personaje secundario y olvidado de un libro que ella ya había cerrado hacía mucho tiempo. Su reacción fue el epílogo silencioso de su historia con él. No respondió, no lo bloqueó. No sintió la necesidad de hacer ningún gesto dramático. Con la misma calma con la que administraba sus negocios, movió el cursor del ratón sobre el mensaje. Y con un solo clic, sin dudar, arrastró el correo a la carpeta de basura. La desesperada súplica de Isen fue descartada junto con los spams y las ofertas promocionales. Ya no merecía una respuesta. No merecía ni un segundo más de su energía. El acto de borrar no fue un acto de rabia. Fue un acto de indiferencia. Y la indiferencia, ahora lo sabía, era la forma más pura y definitiva de superación. Él ya no estaba en su universo. El ciclo de Isen se cerró no con un estruendo, sino con un gemido. Sin la ayuda de Olivia, y con las pruebas digitales meticulosamente documentadas, aunque él nunca supo que el origen de la auditoría estaba ligado a ella, su defensa en la audiencia disciplinaria fue un desastre. Su licencia para ejercer fue suspendida indefinidamente, una sentencia de muerte profesional para un hombre cuya identidad entera se basaba en su estatus. Se convirtió en una nota a pie de página, en las columnas de chismes legales, un cuento con moraleja sobre la arrogancia y la caída. El hombre que un día brindó por su futuro en el Hotel Plaza, ahora enfrentaba un futuro de irrelevancia, atormentado no solo por lo que perdió, sino por la mujer que nunca fue capaz de ver. Para Olivia, sin embargo, el verdadero final de su historia no fue la caída de él, sino su propio ascenso continuo. Su empresa creció exponencialmente, abriendo sucursales en otras ciudades. Se convirtió en una inversora ángel, usando su capital para financiar startups de tecnología fundadas por mujeres. No solo estaba construyendo su propio imperio, estaba ayudando a otras mujeres a construir los suyos. Su misión, nacida de una traición personal, había florecido en un movimiento de empoderamiento colectivo. Enseñaba a otras lo que aprendió de la manera más difícil, que su valor no está determinado por quién las ama o las deja, sino por lo que construyen, por el conocimiento que adquieren y por la resiliencia que demuestran. El anillo de zafiro de Eleanor permaneció en su dedo, no como una joya, sino como un talismán. Se convirtió en un símbolo reconocido de su marca personal. En sus conferencias, la gente notaba el anillo, un toque de elegancia antigua en medio de discusiones sobre firewalls y encriptación. Representaba la fusión de sus dos mitades, la sabiduría y la intuición, representadas por Eleanor, y la lógica y la tecnología, representadas por su trabajo. Se había convertido en una persona íntegra, sin necesidad de compartimentar su corazón y su mente. Ahora trabajaban en perfecta armonía, convirtiéndola en una líder aún más formidable y una mujer aún más completa. La amistad con Eleanor se convirtió en uno de los pilares de su vida. Se encontraban regularmente para almorzar, dos mujeres de generaciones diferentes, unidas por un lazo de respeto mutuo. Eleanor nunca se disculpó por su hijo. En cambio,
Celebraba a la mujer en la que Olivia se había convertido. Veía en Olivia no a la exnuera que escapó, sino a la hija que siempre deseó tener, fuerte, independiente y con un código moral inquebrantable. Para Olivia, Eleanor era la prueba viviente de que la familia no es solo una cuestión de sangre, sino de almas que se reconocen y se apoyan, incluso en las circunstancias más improbables. Y Boyan, su asociación, que comenzó como una alianza estratégica, floreció en algo profundo y real. Él no era un salvador. Olivia no necesitaba ser salvada. Era un socio, un igual que la desafiaba, la respetaba y admiraba su fuerza sin sentirse nunca amenazado por ella. Eran una pareja poderosa, no por su riqueza o influencia combinadas, sino porque su relación se basaba en una transparencia radical y en un entendimiento mutuo de sus ambiciones y sus cicatrices. Él nunca intentó borrar su pasado. En cambio, la ayudó a construir un futuro tan brillante que el pasado se convirtió en una sombra distante. Un día, en una entrevista para un perfil de una gran revista de negocios, la periodista, intentando encontrar un ángulo más personal, le preguntó a Olivia cómo había desarrollado un enfoque tan único para la seguridad digital. Olivia hizo una pausa, mirando por la ventana de su oficina la ciudad que se extendía abajo. Creo que las mayores vulnerabilidades de cualquier sistema, ya sea digital o humano, provienen de la subestimación, dijo. La gente no se prepara para las amenazas que no puede ver o que se niega a reconocer. Mi trabajo es enseñar a la gente a ver la verdad, por muy incómoda que sea, y a fortalecerse con ella. Esa respuesta encapsulaba su viaje. Había sido la amenaza subestimada en la vida de Isen. Él la veía como una constante segura, un software de fondo que funcionaría para siempre sin necesidad de actualizaciones o atención. No se dio cuenta de que ella era un sistema operativo complejo, capaz de reescribirse por completo cuando las condiciones lo exigían. No pudo ver la verdad de quién era ella, y ese fallo de percepción fue lo que causó el fallo catastrófico en todo su sistema. La superación de Olivia no fue un acto de venganza pasional, fue la ejecución lógica de un protocolo de autoconservación. El dossier completo sobre Isen, con cada prueba de su traición y sus crímenes, permaneció en un servidor seguro, intacto. Nunca lo usó públicamente, nunca lo necesitó. Su victoria no requería la aniquilación total de él a través de un escándalo. Su victoria era su propia vida, su éxito, su paz mental. Guardar el dossier no era una amenaza, era un recordatorio para sí misma, un archivo cerrado de una lección aprendida. Un monumento digital a la mujer que se vio forzada a ser para sobrevivir y que ahora elegía ser cada día por voluntad propia. Hoy, cuando Olivia Chin entra en una sala de reuniones o sube a un escenario, la gente ve a una líder, una innovadora, un icono de resiliencia. Ven el éxito y el poder. Pero para aquellos que conocen la historia detrás de sus ojos tranquilos, para aquellos que entienden el significado del anillo de zafiro en su dedo, ven algo más. Ven la prueba de que el corazón de una mujer, cuando se rompe, puede ser reensamblado no como era antes, sino como una pieza de ingeniería forense, más fuerte, más inteligente y absolutamente inquebrantable. La historia de Olivia, al final, no es sobre un corazón roto, es sobre una mente que se negó a seguir siendo una víctima, es sobre cómo, a veces, el análisis más frío puede llevar a la liberación más cálida. No borró su pasado, lo analizó, aprendió de él y lo usó como el código base para un futuro extraordinario. No solo sobrevivió a la traición, la transformó en su legado, enseñando al mundo que la verdadera seguridad no proviene de construir muros, sino de entender, con una claridad implacable, exactamente quién eres y cuánto vales. ¡Qué final! La historia de Olivia es la prueba definitiva de que la mejor venganza es el éxito y el poder personal. Ella no solo sobrevivió, construyó un imperio sobre las ruinas de una mentira. Si te emocionan las historias de justicia y superación como esta, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete para no perderte ninguna historia. Dale un fuerte like si crees que Isen tuvo su merecido. Y activa la campanita para ser el primero en saber cuándo llega la próxima dosis de justicia.